1987. La Guerra Fría proyectaba una larga y oscura sombra sobre el mundo. Escondida en una remota base militar, la CIA llevaba a cabo un experimento ultrasecreto. Científicos y agentes trabajaban incansablemente, impulsados por una sed de conocimiento, o quizás algo más siniestro. Se adentraron en lo desconocido, sin darse cuenta de las fuerzas que estaban a punto de desatar. La CIA buscaba poder, el poder de controlar el mundo, el poder de remodelarlo a su imagen. Creían tener la llave para desentrañar los secretos del universo. Estaban equivocados. A medida que el experimento llegaba a su clímax, estalló una tormenta feroz. Los truenos sacudían las ventanas y los relámpagos partían el cielo. En el interior, la atmósfera era eléctrica, cargada de anticipación y miedo. El experimento estaba llegando a una etapa crítica. Un destello cegador de luz, una oleada de energía sacudió la base. El experimento se había salido de control, desatando fuerzas más allá de su comprensión. El corazón de la tormenta latía alrededor de la base. La lluvia azotaba las ventanas, cada gota un pequeño martillazo. Dentro, el caos apenas comenzaba. El destello cegador, la oleada de energía, era como algo salido de una pesadilla. Los objetos volaban por la habitación a una velocidad imposible, estrellándose contra las paredes. Luego, tan rápido como comenzó, terminó. Los supervivientes miraron a su alrededor, con los rostros pálidos y ojerosos, buscando respuestas entre los escombros. Las noticias del incidente se extendieron por la base como la pólvora. Susurros de luces extrañas, sonidos inquietantes y una sensación de total extrañeza viajaban de persona a persona. El miedo, como un virus, infectaba a todo aquel que tocaba. La historia oficial fue que una fuerte tormenta eléctrica había causado un fallo catastrófico del sistema. Pero los susurros contaban una historia diferente, de algo oscuro y peligroso. La verdad, les dijeron, era demasiado peligrosa para ser conocida. La CIA actuó rápidamente para contener la situación. Un equipo de especialistas llegó a la base, borrando cualquier evidencia del experimento. Los cuerpos de los que habían muerto fueron retirados rápidamente, para no ser vistos nunca más. Los supervivientes fueron aislados, interrogados y sometidos a rigurosas evaluaciones psicológicas. Aquellos que no pudieron ser silenciados fueron desacreditados. La verdad, enterrada bajo capas de mentiras y engaños, comenzó a desvanecerse de la memoria. La tormenta amainó, dejando un silencio inquietante. Un grupo de individuos, unidos por un único propósito: descubrir la verdad. Al frente del equipo estaba la doctora Emily Carter, una brillante física. Junto a ella estaba el agente Mark Jenkins, un experimentado agente de la CIA. Completando el trío estaba el doctor Daniel Ramírez, un joven psicólogo. Su misión, investigar el incidente, evaluar los daños e informar de sus hallazgos. La base, antes un hervidero de actividad, ahora estaba inquietantemente silenciosa. La doctora Carter examinó meticulosamente el lugar del incidente. Las lecturas que registró desafiaban toda explicación. Picos de energía anómalos, fluctuaciones en el campo electromagnético. El agente Jenkins entrevistó a los pocos testigos que quedaban. Sus relatos pintaban un cuadro perturbador de los acontecimientos. El doctor Ramírez reconoció los signos de trauma. Algo profundo los había sacudido hasta la médula. Los investigadores reconstruyeron los fragmentos de información. No se trataba de un simple accidente. Cada uno de sus movimientos era monitoreado, cada conversación escuchada. La historia oficial se desmoronaba bajo el peso de su escrutinio.
Los testigos solo proporcionaron vislumbres de la verdad. Los muros de la base se sentían como los barrotes de una prisión, cerrándose sobre ellos. La doctora Carter estaba sentada encorvada sobre una mesa llena de documentos. Estos eran los archivos clasificados, obtenidos a través de una red de favores y amenazas veladas. El proyecto Looking Glass buscaba ampliar los límites del entendimiento humano. Los científicos involucrados se adentraron en reinos de la física que solo existían en ecuaciones teóricas. Los documentos insinuaban numerosos reveses de experimentos que habían salido mal. En algún lugar dentro de esas páginas estaba la verdad sobre lo que había ocurrido en la base. Una grieta dimensional, murmuró el doctor Ramírez. Los documentos insinuaban la posibilidad de crear un puente entre dimensiones. El agente Jenkins, escéptico, cuestionó la idea de que otra dimensión se filtrara. La doctora Carter, siempre pragmática, admitió la posibilidad. Si siquiera una fracción de lo que hay en estos archivos es cierto, entonces estamos tratando con fuerzas más allá de nuestra comprensión actual. Las implicaciones eran casi demasiado para soportar. Los investigadores se acercaron mientras el agente Jenkins hablaba. Sus esfuerzos habían dado como resultado testimonios confidenciales de personas que habían trabajado en la base. Hablaban de cosas que no podían explicar, objetos que aparecían y desaparecían, el tiempo que parecía acelerarse o ralentizarse. Un técnico juró haber visto criaturas acechando en las sombras. La doctora Carter, con su escepticismo luchando contra la inquietud, se inclinó hacia adelante. El doctor Ramírez notó las sorprendentes similitudes con los informes de fenómenos paranormales. Los investigadores, enfrentados a crecientes evidencias que desafiaban la explicación racional, se encontraron en una encrucijada. Su formación científica, sus años de experiencia, su propia comprensión del mundo, parecían desmoronarse a su alrededor como castillos de arena ante una marea creciente. La línea entre la ciencia y lo sobrenatural, antes un límite claro y definido, se difuminaba en una nebulosa incertidumbre. ¿Y si? Comenzó la doctora Carter, con una voz apenas audible, ¿y si el experimento no solo creó una grieta, una puerta a otra dimensión, sino que debilitó el tejido de la realidad misma? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una posibilidad aterradora. Las implicaciones eran asombrosas. Si la estructura misma de su realidad estaba comprometida, entonces todo era posible. Las leyes de la física, las reglas que gobernaban su existencia, podrían deshacerse en cualquier momento, sumiéndolos en un abismo caótico. Estamos hablando de una ruptura fundamental del continuo espacio-tiempo, dijo el doctor Ramírez, con la voz tensa por una mezcla de miedo y fascinación mórbida. Una cascada de eventos impredecibles y potencialmente catastróficos. El agente Jenkins, con el rostro sombrío, se levantó de su silla y caminó por la habitación, con la mente acelerada. Necesitamos descubrir cómo contener esto, cómo cerrar la grieta, antes de que sea demasiado tarde. Pero un pensamiento escalofriante se posó sobre ellos como un sudario. ¿Y si ya era demasiado tarde? ¿Y si el daño ya estaba hecho, el desmoronamiento irreversible? ¿Y qué horrores, qué pesadillas acechaban al otro lado de esa realidad destrozada, ansiosas por derramarse en su mundo? La investigación dio un giro escalofriante cuando el doctor Ramírez desenterró una serie de documentos inquietantes ocultos en lo profundo de los archivos clasificados. Estos no eran informes científicos secos, sino protocolos operativos y perfiles psicológicos, cuya existencia misma envió un escalofrío por las espinas dorsales de los investigadores. Los archivos hablaban de un proyecto paralelo, uno aún más clandestino y moralmente ambiguo que el proyecto Looking Glass, el proyecto Mindbender. Control mental,
susurró el doctor Ramírez, con la voz tensa por una mezcla de horror e incredulidad. Colocó los documentos sobre la mesa, cada página un testimonio de las profundidades de la depravación humana. Estaban experimentando con sujetos humanos, intentando influir en sus pensamientos, sus percepciones, su propia voluntad. El agente Jenkins, un agente experimentado que había visto su parte de oscuridad, sintió un nudo frío formándose en su estómago. Siempre había creído que había líneas que ni siquiera la CIA cruzaría. Pero esto era algo completamente distinto. ¿Qué esperaban lograr?, preguntó, con la voz traicionando su disgusto. La doctora Carter, con el rostro pálido por una mezcla de curiosidad científica y repulsión moral, señaló un pasaje del documento. Técnicas de interrogatorio mejoradas, leyó en voz alta, con la voz llena de desdén. Mensajes subliminales, modificación del comportamiento, la creación de agentes durmientes que podrían activarse con una orden. Las implicaciones eran asombrosas. Si los científicos de la base hubieran tenido éxito en sus esfuerzos, habrían creado un arma de poder inimaginable, un medio para controlar no solo a individuos, sino a poblaciones enteras. La sola idea envió un escalofrío por la habitación, un escalofrío que recordaba la fragilidad de la libertad, del potencial siempre presente de que la tiranía surja de las sombras. A medida que los investigadores se adentraban en el laberíntico mundo del proyecto Mindbender, comenzaron a descubrir una conexión perturbadora con los eventos que rodearon al proyecto Looking Glass. Los testimonios que habían reunido, los extraños sucesos reportados por los testigos, comenzaron a adquirir un nuevo y siniestro significado. Las luces, los sonidos, las criaturas, murmuró el doctor Ramírez, con la mente acelerada. Y si no fueran efectos secundarios de una grieta dimensional, sino intentos deliberados de manipulación. El agente Jenkins, con la mirada fija en un mapa de la base, trazó con los dedos una red de túneles subterráneos y cámaras ocultas. Estaban realizando experimentos en estas áreas, dijo con la voz tensa. Experimentos que involucraban privación sensorial, drogas alucinógenas y estimulación electromagnética. Las piezas del rompecabezas, dispersas y aparentemente inconexas, comenzaron a encajar. Las luces y sonidos extraños, la sensación de ser observados, las criaturas acechando en las sombras, no eran producto de otra dimensión, sino las creaciones retorcidas de mentes humanas llevadas al límite. Los investigadores, con el corazón apesadumbrado por el peso de su descubrimiento, se dieron cuenta de que no solo estaban lidiando con un experimento científico que salió mal, sino con un intento deliberado y calculado de manipular y controlar. La verdad, enterrada bajo capas de secreto y engaño, era mucho más perturbadora de lo que jamás hubieran imaginado. La CIA, impulsada por una sed de poder y una disposición a cruzar cualquier línea, había desatado una fuerza que amenazaba no solo las vidas de los involucrados, sino el tejido mismo de la realidad. Y mientras los investigadores corrían contra el tiempo para exponer la verdad, sabían que se enfrentaban a un enemigo que no solo manejaba tecnología avanzada, sino el poder insidioso de la mente humana misma. La desolada base militar se erguía como un centinela silencioso, un crudo recordatorio de los secretos enterrados entre sus muros. La tormenta había pasado, dejando tras de sí una calma inquietante, un silencio preñado de verdades no dichas. Los investigadores, con los rostros marcados por el cansancio y una profunda sensación de inquietud, se preparaban para dejar atrás este lugar de sombras. Habían descubierto fragmentos de la verdad, reconstruido una narrativa horrible de ambición, arrogancia y una búsqueda imprudente del poder que había empujado los límites de la ciencia y la moralidad. Pero el cuadro completo, toda la extensión de las actividades clandestinas de la CIA, seguía siendo esquivo, envuelto en un velo de secreto y negación. La doctora Carter,
Con su mente científica todavía tambaleándose por las implicaciones de sus descubrimientos, agarró con fuerza su maletín, cuyo contenido era un tesoro de documentos clasificados y revelaciones inquietantes. El mundo, se dio cuenta, era un lugar mucho más extraño y peligroso de lo que jamás había imaginado. El agente Jenkins, con la mirada fija en el horizonte, sintió un peso familiar posarse sobre sus hombros, la carga del conocimiento que nunca podría compartirse, de verdades que permanecerían para siempre ocultas al ojo público. Había caminado por los sombríos pasillos del poder. Había presenciado de primera mano hasta dónde llegarían algunos para mantener su control. Y sabía que algunos secretos, sin importar cuán inquietantes fueran, era mejor dejarlos enterrados. El doctor Ramírez, con su comportamiento generalmente optimista reemplazado por una expresión sombría, no podía quitarse la sensación de que solo habían arañado la superficie. La mente humana, había aprendido, era un laberinto de profundidades ocultas, capaz tanto de una brillantez asombrosa como de una oscuridad aterradora. Y la CIA, al parecer, había encontrado la manera de explotar ambas. Mientras se alejaban de la base, con el sol poniente proyectando largas y ominosas sombras sobre el paisaje, no podían quitarse la sensación de ser observados, de ojos invisibles que seguían cada uno de sus movimientos. La verdad, sabían, estaba ahí fuera. Pero algunas verdades eran demasiado peligrosas para desenterrar, demasiado inquietantes para confrontar. Y así, los secretos de la base permanecieron, encerrados en archivos clasificados, ocultos en las sombras de la historia, un escalofriante recordatorio de la fragilidad de la realidad y la ilimitada capacidad de la oscuridad humana. El caso, oficialmente cerrado, se desvanecería en la oscuridad, un susurro de conspiración en los anales de lo desconocido. Pero para aquellos que habían vislumbrado la verdad, los recuerdos perdurarían, un inquietante recordatorio del día en que lo imposible se volvió terriblemente real.